esta palabra que se titula ¿Has entendido el nivel de autoridad que tienes? ¿Has entendido el nivel de autoridad que tienes? Esta es la palabra que quiero compartirte. En 2 de Samuel 5:12 dice la palabra: y entendió David que Dios lo había ungido como rey. Entendió David que Dios lo había ungido como rey. Esta escritura nos habla de que David ya había sido ungido como rey quizá 10 o 13 años atrás, pero en esas alturas de conquista donde él había conquistado ya ciertos lugares y se había manifestado de cierta forma a Dios en su vida, dice: y entendió David que Dios lo había ungido, o Dios le había confirmado como rey. Es decir, hay cosas que ya somos y que ya tenemos, pero a veces, no me gusta declarar, pero a veces gente, para no decir que nosotros, pero gente tarda en entenderlo. O sea, David ya era rey, tenía ya la autoridad de rey desde que Samuel lo ungió, pero no lo había entendido, es decir, no se veía a sí mismo con ese nivel de autoridad que Dios le había dado. Una cosa es saber técnicamente esa escritura que está allí, y otra cosa es entenderlo en tu espíritu, y eso, cuando lo entiendes en tu espíritu, eso produce fe. Recuerda lo que dice Romanos 10 versículo 17: así que la fe es por el oír y entender la palabra de Dios. Cuando tú lo entiendes, oyes la palabra, pero la entiendes. Cuando la entiendes, entonces eso genera fe, una seguridad, una convicción. Y es lo que sucedió con David, pero tardó él en entenderlo. Hay cosas que ya tenemos. Específicamente te estoy hablando de nuestro nivel de autoridad que tenemos como hijos de Dios. ¿Qué sucede? Que a veces, como dijo Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Es decir, cuando no nos renovamos con la palabra de Dios, es como si estuviéramos ajenos, como si, o sea, en términos prácticos, es como si no tienes autoridad. Pablo lo dijo de la siguiente manera: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Teniendo toda autoridad y un nivel de autoridad impresionante por ser hijo de Dios, la tienes. Pudieras no manifestarla debido a que no lo has entendido, no lo has comprendido a cabalidad. Y si no lo entiendes y si no lo comprendes, vas a sufrir bastante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no comienza diciendo conoceréis la verdad. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad. Y conoceréis, conjunción, está hablando de otra cosa. Versículo anterior dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que para conocer la verdad, no para saberla en tu cabeza, sino para conocer la verdad, ocupas permanecer en la palabra. Juan 8:31: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y luego el 32 dice: y conoceréis la verdad. Una verdad ahí nomás en tu cabeza, flotando en tu cabeza como una idea vaga, que no ha echado raíz en ti, que no ha profundizado en ti, no cambia vidas, no te sana, no te hace actuar en dominio propio, no hace manifestar riquezas en tu vida, no produce nada porque la semilla no cayó en lo profundo de la tierra. No hay ninguna semilla que vaya al oculto que no haya de ser manifestada. Es lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 4. Cuando una semilla va al oculto, es imposible que no sea manifestada. Para que vaya al oculto, Juan 8:31, tienes que permanecer en la palabra.
permanecer. Y el mejor ejemplo que yo he encontrado es Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Es decir, así como el rotomartillo que quebranta el pavimento, la palabra es lo que hace. Primero traspasa el alma hasta llegar al espíritu, penetra hasta partir el alma y entonces está transformando nuestra alma. Entonces, para que tú puedas entender la autoridad y el nivel de autoridad en que nos ha dado Jesucristo a nosotros, para entenderlo, para que la información escrita pase de ser simplemente información mental, pase a ser revelación en el corazón, para que sea entendido, debes permanecer en la palabra, permanecer oyéndolo constantemente, debido a que nosotros estamos en un cuerpo y podemos ser llevados por la corriente de este mundo. Hay tantos afanes y entretenimiento y distractores que lo que hacen es desviarte muchas veces de lo realmente importante, que es oír y entender la palabra de Dios, porque a mayor oír y entender la palabra de Dios, mayor fe, y a mayor fe, mayor victoria. Fe es la victoria que ha vencido al mundo. Entonces, para que tú entiendas algo, tienes que permanecer oyendo la palabra. O sea, tienes que permanecer en la palabra, dijo Jesús, y entonces vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero esa verdad te va a hacer libre cuando te mantengas expuesto constantemente a esa palabra. Es un acto que comienza desde una decisión, es poner diligencia a entender la palabra, a darte tiempo para ella. No es darte tiempo para Dios realmente. Y yo creo que es darte tiempo para ti. Eres tú el beneficiado. Lo que haces cuando estás en la palabra es que nutres tu espíritu, fortaleces tu espíritu. Y mira lo que dice Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Estos son para gente que tenga oídos de creyente. Oídos de creyente, que todavía te sorprendas con la palabra. Mira lo que dice. Voy a parafrasear. Si tú tienes la fe como para plantarla todos los días, entonces vas a hablar, vas a decretarle al monte que se mueva y te va a obedecer, y nada os será imposible. Cuando dice nada será imposible, estamos hablando de unas palabras que dijo Jesús. Tuvieras que darle toda la importancia. Jesús dijo: nada será imposible. Pero luego ves tu vida y te ves en la carne y dices: pues yo no entiendo por qué esto no ha sucedido y por qué aquello no ha sucedido. Y empiezas a verte en la carne y ves que todo es imposible. Pero Jesucristo dijo: y nada será imposible, nada. Tienes que desbloquear los sueños que sepultaste, porque Él dijo: nada será imposible. Hay cosas que inconscientemente tal vez dijiste: esto ya no me va a suceder a mí, como dijo Abraham: ojalá Ismael viva delante de ti, cuando Dios le dijo: no, vas a tener un hijo desde Sara, desde Isaac, desde tu sonrisa. Y él dijo: no, ya no. Es tiempo que vuelvas a las bases de la fe. Vuelve a empezar y di: óyeme, tengo un nivel de autoridad impresionante, porque dijo Jesús: y nada será imposible. Es que no has entendido el nivel de nada es imposible. Nada será imposible. ¿A quién? A quien labora en su fe. Jesucristo está hablando: si tuvieras fe como un grano, o sea, que lo plantas. Quien labora en su fe, o sea, como un campesino. Todos, hijos de Dios, tenemos una tierra, tenemos la semilla, pero hay campesinos flojos, hay campesinos diligentes. La tierra es nuestro corazón, es el centro de producción de lo que le vas a sembrar. La palabra es la semilla. De ti depende cuánta palabra vas a sembrar. Y tú defines cuánta fe vas a sembrar, y eso va a determinar la cosecha que va a haber en tu vida. Para que Jesucristo diga: nada será imposible. Nada será imposible.
son palabras impresionantes. Estamos hablando de un nivel impresionante, superlativo, o sea, algo impresionante donde tú dices, a ver, esta situación de salud, esta situación matrimonial, o esta situación financiera, o esta situación emocional, esta situación de relaciones, esta situación de negocios, esta situación X. Jesucristo dijo, la clave es que ustedes siembren la palabra, o sea, que tengan fe como un grano de mostaza, es otra forma de decirlo, y laboren en eso. Y dijo, y nada será imposible. Marcos 11:23 dice lo siguiente: cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tienes que hablar las cosas como que ya están sucediendo en el momento. ¿Qué sucede? Que el diablo muchas veces te ha hecho dudar que lo que tú digas será hecho. ¿Por qué? Por el concepto que tienes de ti mismo. Porque eres inexperto, dice el autor de los Hebreos, eres inexperto. Y no lo recibas, no estoy hablando específicamente de alguien, sino estoy hablando en general. Eres inexperto en la palabra de justicia, Hebreos 5:13. O sea, debes dominar la palabra de justicia, debes dominar qué es la justicia, es la revelación. Bueno, es la acción legal primero, porque fuimos redimidos bajo bases legales, fuimos justificados bajo bases legales, pero es el hecho legal y espiritual de que somos inocentes delante del Padre, y esta inocencia y esta santificación y esta perfección que tenemos nos califica para operar como Jesús operó en la tierra. Por eso he explicado que el efecto de la justicia, Isaías 32, será seguridad. Seguridad. El mundo espiritual reconoce cuando tú titubeas y cuando no titubeas. El mundo animal reconoce cuando tú titubeas y cuando no titubeas. No dudes en tu corazón. Lo que tú digas te será hecho. Pero para esto debes poner diligencia en entender estas cosas de fe. Mantente equilibrado entre el amor de Dios, que he estado enseñando bastante de eso, y la fe. Porque la fe va a hacer que se manifieste lo que el amor proveyó por ti. La fe va a hacer que se manifieste porque la fe tiene acciones. Dijo Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, no existe una fe abstracta, una fe de que aquí está nomás. No, siempre la fe va a tener acciones correspondientes. A veces la acción correspondiente es declarar. A veces la acción correspondiente es descansar en el Señor. A veces la acción correspondiente es resistir al diablo con la palabra de Dios cuando ya te declaraste sano. A veces la acción correspondiente es emprender algo que Dios ya te dijo que hagas. Y en cuanto a la prosperidad, siempre la acción correspondiente es diezmar y ofrendar. O sea, eso es de cajón siempre. Entonces mantente equilibrado entre la revelación del amor de Dios y la revelación de la fe. Porque nada será imposible. Y nada es imposible a quien labora en su fe. Es un nivel de autoridad muy grande. Muy grande. Es un desbloqueo de sueños. Cuando tú lees estas escrituras te desbloquea totalmente, porque a veces has andado en la corriente de este mundo pensando que aquello ya no va a suceder y que esto y aquello malo, estancado está y no habrá avance. Pero el Señor ha dicho en su palabra: labora en tu fe, sé diligente en oír y entender la palabra. Es que esa es la clave, porque no dice y nada será imposible a secas. No, esa frase nada será imposible comienza diciendo si tuvieres, o sea, es una condición, si tuvieres fe como un grano, o sea, para plantar la palabra todos los días. Palabra de fe, no palabra de religión, palabra de fe. Y entonces cuando plantes la palabra todos los días vas a decir al monte: pásate de aquí a allá, mira, enfermedad, situación financiera, espíritu fulano de tal, pásate de aquí a allá. Y dice Jesucristo: y se pasará. A veces no lo vas a notar en el instante, pero ya sucedió en el nivel espiritual. Y dijo: y nada será imposible.
Es un nivel muy alto de autoridad. David duró en entenderlo. 2 Samuel 5:12, comencé diciendo, y entendió David que Dios lo había ungido como rey, pero ya lo había ungido hace tiempo, pero hasta ese momento lo entendió. No dejes que eso suceda en tu vida, que pasen 10 o 15 años y luego digas, este nivel de autoridad lo tenía desde hace tiempo, pero estaba dormido con el entretenimiento, con el celular o con las redes, o estaba dormido con tantos afanes y no me detuve. Como dijo Job, no estuve reposado, o sea, debí ir lento por la vida. A veces no vayas tan rápido, a veces vas con un ritmo frenético, desenfrenado, y el Señor dice, estad quietos, conoced que yo soy Dios. No vas a perder aquello por parar una hora tu vida, no vas a perder aquello otro por parar media hora. Repito, nada será imposible. Vas a operar un nivel de autoridad muy grande al laborar en tu propia fe. El justo por su fe vivirá. La hora viene, pero ahora es. Ya ahora es. Celebra la victoria hoy. Aleluya.